Mira bien esta bola. Es una visión del futuro, pero te juzga igual que un vecino en la época medieval. Señala tu pecado, te acusa de blasfemia y te condena a la hoguera. Minority Report parece solo una película sobre predecir asesinatos, pero es una mina de simbolismos y referencias bíblicas. Así que corre, agarra tu esfera y escapemos juntos con Agatha. Porque en un momento te demostraré que precrimen ya existía en la época medieval. ¿Qué simbolizan esas esferas rojas? El agua estancada de los precox. ¿Y quién es este personaje bíblico que casi todos pasaron por alto? Símbolo oculto. El villano de Minority Report en realidad no tiene cara ni huellas. Es un malo administrativo que confunde justicia con anticipación. Y en ese mundo sin margen de error, la duda es la mayor amenaza. El sistema castiga no lo que hemos hecho, sino lo que podríamos ser. Ese es el punto exacto donde la justicia deja de proteger y empieza a fabricar culpables. Y cada caso cerrado se convierte en una pequeña mentira, porque preferimos encontrar culpables de manera artificial que vivir en peligro de forma natural. Y entre engranajes y pantallas aparece John Anderton, no como héroe, sino como un creyente defraudado. No busca destruir al sistema que lo traiciona, sino comprender cómo pudo amar tanto su propia prisión. Su tragedia es la fe. Creyó que el control era la salvación, hasta que le señalaron a él. No se alza como un revolucionario, sino como un hombre que se mira al espejo y reconoce horrorizado que su Dios tiene su misma cara. Y en esa revelación, el mito desaparece para dejarnos con una advertencia. Los sistemas que construimos para proteger pueden acabar firmando nuestra condena. Dos esferas rojas ruedan por una superficie pulida, lentas, hipnóticas, como si la gravedad misma las contemplara con respeto. Son las manzanas del nuevo Edén, donde la tentación ya no se muerde, se predice. Brillan con la inocencia de lo prohibido, con esa dulzura que promete pureza, a cambio del libre albedrío. En el santuario del precrimen, las máquinas no castigan la culpa. La previenen como dioses impacientes que no toleran la espera del error humano. Cada esfera que cae no anuncia una tragedia, sino su cancelación. Pero bajo su perfección mecánica hay una paradoja. Acabar con la posibilidad de fallar también extingue la posibilidad de elegir. El sistema ofrece un paraíso sin culpa, pero también sin conciencia. El verdadero villano, los prejuicios del sistema. Las esferas rojas, manzanas prohibidas del Edén. Pero, ¿qué simboliza el agua estancada de los precox? Esto se pone interesante. John Anderton se mueve entre las imágenes suspendidas, como un director con su batuta en una sinfonía. Frente a ese ballet holográfico de futuros posibles, intenta atrapar el aire, darle forma. Pero el futuro, como el agua entre los dedos, se deja sentir solo un instante, antes de escurrirse. Cada gesto tiene la delicadeza trágica del arrepentido. Un hombre que busca rescatar su alma entre proyecciones de sí mismo. No persigue a un asesino, persigue a su versión más inocente, la que aún creía en la pureza del sistema. Lo que enfrenta no es el crimen del mañana, sino la pérdida del ayer. Y ahí está su condena,
Posee el don divino de verlo todo, pero no tiene el poder de cambiarlo. Su conocimiento absoluto no le ilumina, le quema, porque saberlo todo te vuelve responsable de lo inevitable. Y lo que parecía claridad termina siendo un resplandor cegador. El agua donde están los precogs parece un santuario de cristal y calma. Una pureza artificial que engaña al ojo, como esos lagos que reflejan un cielo perfecto, pero esconden un fondo muerto. Allí, en esa paz obsesiva, se muestra el pecado original, la información quieta, la sabiduría convertida en prisión. No es un río de conocimiento, es un estanque, y todo lo que deja de fluir se corrompe. La transparencia se convierte en su propio disfraz, una máscara de luz sobre la corrupción del control. Cada profecía es una lágrima que no cae, y así lo que parecía gracia divina resulta ser el espejo más cruel, el que refleja el precio del saber sin sentir, de ver el futuro desde el fondo de una pecera. Las manos del héroe solo rozan el futuro. El agua estancada, tu información que se pudre en secreto. Pero, ¿quién es este personaje bíblico que casi todos pasaron por alto? 3 cuerpos flotan, unidos por cables y sueños líquidos, como una trinidad profana. Respiran al ritmo de una máquina que nunca duerme, suspendidos entre lo humano y lo divino. Los precogs no profetizan por inspiración, sino por cálculo. Son oráculos del algoritmo, mártires del dato. En su silencio hay un eco de rezo y de prisión. Bajo su mirada, la justicia deja de ser una búsqueda, se vuelve una ecuación. Donde había dilemas, ahora solo hay resultados. Y la fe en el proceso reemplaza a nuestra fe en el alma. No hay duda, solo la obediencia a la certeza numérica. Y nosotros quedamos atrapados en un dilema: ¿creer en el sistema o en el hombre? Si John Anderton mata, el orden se tambalea. Si no lo hace, el libre albedrío resucita. Queremos que el héroe burle su destino, no solo por justicia, sino por esperanza, porque necesitamos que el error sea aún posible, que exista una grieta en la perfección. Porque si el futuro está escrito en código, dejamos de ser individuos y nos convertimos en ecuaciones vivientes. ¿Qué es peor? ¿Depender de una máquina que no te conoce? ¿O confiar en un enemigo que te conoce demasiado bien? En un lado está la fe ciega en la tecnología. En el otro, la desconfianza en el hombre. El Dr. Solomon, un hombre que respira ironía bíblica, encarna ese dilema. Le da refugio al hombre que lo condenó, porque tiene la esperanza de que también exista compasión en precrimen. Pero su nombre es una advertencia. Cuando la justicia olvida la piedad, el sabio juega a ser Dios. En ese laberinto de fe y ciencia surge la voz quebrada de Ágata. I am his lamb. Es la declaración de un sacrificio. Ella es la víctima que lo sabe todo. La inocencia en el altar de la estadística. Spielberg, con pulso teológico, nos deja una verdad incómoda. El futuro perfecto es una mentira que exige esclavos. Los 3 precogs, Santa Trinidad del capitalismo. El Dr. Salomón, el mejor aliado que puedas tener. Pero la pregunta del millón: ¿cómo es posible que precrimen ya existiera en la época medieval? No cortes ahora, que viene lo mejor.
Cuando John Anderton se cambia los ojos, consigue burlarse del sistema, pero también traiciona su propia imagen. Esa cirugía clandestina de bisturí tembloroso y anestesia moral es un bautismo invertido. Muere el creyente, nace el fugitivo. Pero, como todo converso, no suelta del todo su antigua fe. Conserva sus ojos viejos como reliquias, pequeños orbes del pasado, testigos mudos de su devoción perdida. Son su pecado y su salvación. Pero con los nuevos, ahora puede ver lo que antes ignoraba. Spielberg, con una sutileza cruel, convierte la historia en parábola. Puedes no ser culpable, pero tampoco eres inocente. Porque en un mundo donde mirar es poseer, donde los ojos son llave, moneda y condena, la inocencia absoluta es imposible. Anderton usa sus ojos para engañar al sistema, pero cada vez que los toca se enfrenta a sus propios demonios. El hombre que creyó en la pureza del control, ahora convertido en su sombra. Porque Minority Report no habla solo de justicia, sino de sacrificio. Para salvarse, Anderton debe mutilar su identidad, arrancarse la mirada que lo definía. El precio de la libertad es la pérdida del rostro, del nombre y de la fe. Precrimen no destruye al hombre, lo vacía, le quita todo, menos la capacidad de ver. Y ver, cuando ya no se cree en nada, es la condena más dolorosa. Precrimen no es solo una máquina judicial, es la nueva Inquisición digital. Lo inquietante es que la Edad Media nunca se fue, solo cambió de atavío. Cambiamos antorchas por servidores, hogueras por algoritmos, sospecha divina por modelos predictivos. El dogma ya no huele a incienso, sino a cilicio. Antes te condenaban por herejía, hoy por probabilidad. La diferencia es que el veredicto ahora llega envuelto en gráficos, en lenguaje técnico. La fe ciega, en ambos casos, permanece intacta. En la Europa medieval bastaba un rumor, una mirada desviada, una palabra mal dicha para encender el miedo. Y la economía del pánico hacía el resto. Hoy, ese mecanismo se disfraza de ciencia. Puntuaciones de riesgo, patrones de conducta, índices de confiabilidad. El lenguaje cambió, pero el pecado es el mismo. La duda intolerable. Solo que ahora el fuego no arde en plazas públicas, sino en pantallas. La nueva hoguera es invisible, pero igual de eficaz. Niega créditos, clausura futuros. El resultado es una purga. Una limpieza moral sin sangre, pero letal. Lo perfecto se convierte en virtud, y el error, ese milagro evolutivo que nos humaniza, pasa a ser una amenaza estadística. Preferimos la certeza manufacturada que el riesgo de equivocarnos. Nos llamamos modernos, racionales, libres, mientras firmamos nuestra sumisión a la nueva religión del control. La verdadera herejía en este siglo no es pensar distinto, sino reclamar el derecho a ser impredecible. La Inquisición moderna no busca salvar almas, sino fijar comportamientos. Y cuando la compasión desaparece del código, lo humano se evapora del sistema. Así, el progreso se revela como una nueva época medieval. Un credo totalitario con pantallas en vez de cruces. Y como toda religión de Estado, exige su sacrificio. Nuestra libertad de fallar, de dudar, de ser contradictorios, de ser humanos. Los ojos, un código de barras caminante. Precrimen no es cosa del futuro, ya existía en la época medieval. Y dejar un like a este video.
Una ayuda increíble al canal. Spielberg no rodó una distopía. Nos mostró cómo la humanidad acabaría abrazando la vigilancia. Cámaras por seguridad, algoritmos por compañía, control por costumbre. El precio, como siempre, fue la libertad. Esa moneda que cambiamos gustosos por una ilusión de calma, por el privilegio de dormir sin sobresaltos en una celda con wifi. La tragedia de Minority Report está en su lucidez. John Anderton encarna la última rebelión, la defensa del derecho a equivocarse, porque lo humano no nace del orden ni de la previsión, sino del error. ¿Y cómo le hubiese ido a John Anderton si despertara atrapado en Cube? Es una pregunta loca, pero puedes dejarlo en los comentarios. Y si haces clic en este análisis, comprobarás por ti mismo que entender la vida no significa que tenga sentido.